En vivo desde la Iglesia El Camino de la Fe, usted escuchará el mensaje de la palabra de Dios en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, de los versos 17 al 21. Y el mensaje de esta prédica es el ministerio de la reconciliación. Y para compartir esta palabra queda con ustedes el pastor Natividad Ramos Ramos desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Solo dobla tus rodillas y glorifica al Señor. Gloria a Dios, porque en medio de tus problemas, gloria a Dios, porque en Cristo hay poder. Gloria a Dios. Capítulo 5 de Segunda a los Corintios, versículo 17 al 21. Capítulo 5, versículo 17 al 21. Y en realidad el tema de Pablo aquí ya entra a lo que fue la obra de Cristo, y dice que ellos les encomendó Dios el ministerio de la reconciliación. Es decir, anúnciale al mundo que Dios quiere que se reconcilien con Él. Y eso es lo que Pablo hizo mención. Pero yo creo que ustedes recuerdan que en los mensajes pasados hablamos acerca de los grupos de Corinto y otro grupo que es el de los algunos. ¿Se acuerdan de los algunos? ¿Cuántos se acuerdan? Muy bien, no todos se acuerdan, ¿eh? Es decir, esos algunos eran gente que en realidad se convirtió después de que Pablo se fue de la ciudad de Corinto. Es decir, Pablo estableció la iglesia de Corinto, pero Pablo se va 2 años. En ese tiempo hubo conversiones, gente llegaron a la iglesia, pero estos no habían oído la doctrina de la resurrección de los labios del apóstol Pablo. Pero resulta que tampoco los hermanos de la iglesia, que estaban muy enterados, tampoco lo enseñaron. Y Pablo les dice: para vergüenza de ustedes se los digo. Pero esos algunos habrían de hacer sociedad con los judaizantes. Voy a aclarar. ¿Quiénes son los judaizantes? No son precisamente judíos, aunque hay judíos que no son judaizantes. ¿Vamos bien? Judíos que no tienden a judaizar la iglesia, no son judaizantes. Pero hay gente que es gentil y tiende a judaizar la iglesia. Y el tercer grupo era judíos que sí judaizaban. Y estos son los que están aquí. Entonces Pablo está enfrentándose a 2 grupos. Uno, los judíos judaizantes que habían llegado a Corinto. Y 2, a esos grupos que se habían convertido después de que Pablo se fue. Y yo quisiera que preparen sus Biblias y vamos a leerlo. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Muy bien, gloria a Dios. En el mensaje pasado yo prediqué un título que se llamó Nadie vive para sí, porque murieron por él. ¿Se acuerdan del mensaje? Que está en el versículo 15 de este mismo capítulo. Pero luego, al terminar de decir eso, el apóstol en el 16 dice algo que nos parece enigmático, o sea, que no tiene razón de ser. De manera que nosotros de aquí adelante
a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, pero ahora ya no le conocemos. Digo, preguntamos qué tiene que ver con los mensajes anteriores. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió así por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo así, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro. O rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Muy bien, vamos a orar. Padre, te rogamos, Señor, que nos bendigas esta tarde y que la palabra tenga sentido, razón de ser, porque la podamos entender, estas riquezas espirituales, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien, mis hermanos. Yo dije que unos versículos, los que leí al principio, tienen dedicatoria a los judíos judaizantes. Usted dice dónde dice. Vamos a avanzar en el mensaje. Y me alegra porque este capítulo 5 en realidad ya iba de salida, pero logramos hacernos de sus últimas declaraciones en los versículos 17 al 21. O sea, ya se nos andaba yendo el capítulo, pero logramos atraparlo, y entonces tomamos esos versículos que hemos leído. Capítulo 5, en que el apóstol nos ha enriquecido, escúcheme bien, con todo un cuerpo de ideas, porque hemos dicho, la escritura no es un montón de letras, papel y tinta. La escritura es un mundo de ideas, de conceptos, y tenemos que entenderlos en los términos de ideas. Pero ideas en Pablo que empezaron a formarse a partir de aquel momento cuando sus críticos, que eran los algunos, y eran ¿quién más? Los judíos judaizantes, quisieron denigrarlo, y según ellos, porque dijeron que su presencia corporal no era honorable. Es más, dije yo alguna vez, hasta dijeron que era feo, cosa que Pablo no tenía la culpa de ser feo, que más bien era desgarbado y que estaba envejecido. Ante esas objeciones, yo quiero presentarlo así. El apóstol Pablo sin duda voltea a ver su cuerpo y se acuerda de los vasos de barro, cómo se deterioran y envejecen y se descascaran, y vio su cuerpo y respondió que era cosa muy cierta, que él ya se estaba desgastando, pero nos regaló aquella gloriosa tesis del vaso de barro. Ciertamente diría, soy vaso de barro envejecido, pero en el que Dios puso su tesoro. Alabado sea Dios. Dios puso una cuantiosa inversión que llamó este tesoro. Vaso de barro que entra en deterioro.
en la misma manera como su cuerpo se estaba deteriorando. Pablo ya estaba envejecido, era un anciano. Pero de nuevo nos sorprendió, haciéndonos una extraordinaria revelación que no esperaríamos. Que se compadeciera de su cuerpo, que no. Hizo una revelación. Y dice, sí es cierto, mi cuerpo se está yendo a menos. Pero déjenme contarles lo que está pasando. Porque en mí se están dando dos procesos contradictorios. Que en la medida que mi cuerpo se deteriora, el hombre exterior se deteriora, este de afuera, resulta que en la misma proporción el hombre de adentro, el interior, se está renovando. Alabado sea Dios. Yo le llamaría eso la tesis del no envejecimiento en nuestro hombre interior. Qué glorioso. Pero esta declaración que Pablo ha hecho, en realidad yo he retomado muchas cosas que había dicho y que quiero retomarlas, de esas que quedan en rincones oscuros, que dejaba claro con eso, que él, aunque se hiciera un ancianito, nunca como ministro de Jesucristo llegaría a la cero utilidad, que siempre sería necesario su ministerio hasta el último día de su vida. Alabado sea Dios. Que jamás llegaría a la cero utilidad. Y sabe que esta es la idea que yo tengo, y sabe que eso es lo que yo creo. Que mi ministerio no caduca. El ministerio sigue en nosotros hasta el último día de su vida. Por lo que podría llamar a esto un ministro útil siempre. Alabado sea Dios. ¿Les gustó esa idea de Pablo? Así que lo quisieron impresionar y ¿cómo le llaman eso cuando alguien se achicopala por lo que le dicen? ¿Cómo se llama? ¿Perdón? Ándele, que se deprime, cosas por el estilo. ¿Qué se iba a deprimir? Dijo, señores, si yo me estoy envejeciendo, pero vieron ustedes al hombre de adentro cómo está. Alabado sea Dios. Den un aplauso al Señor Jesús. Ese es un cuerpo de ideas allí. Por eso dije un cuerpo de ideas. Pero avanzará en ese cuerpo de ideas y dirá todavía cosas muy profundas. Claro, todo lo que Pablo decía, la gente, los críticos ponían su oído, ponían oreja para ver qué tonterías decía. Y ahora Pablo dice, señores, si mi cuerpo, si este edificio se deshace, si este cuerpo se deshace, tengo de Dios un edificio. Alabado sea Dios. No quedamos en la nada. No quedamos en la nada, mis hermanos. A mí yo digo que precioso, por eso decía yo uno de estos días, que cuando ministré en un funeral a un ancianito y se muere, pues de esas veces que hay que oficiar, yo me acerco y le digo, cuerpo, qué hermoso futuro tienes. Alabado sea Dios, porque un día te vas a levantar de entre los muertos con un cuerpo glorificado. Alabado sea Dios. Oiga, eso es una idea maravillosa. Nadie tiene por qué sentirse deprimido. Un cuerpo, dijo, celestial, inmortal. Bueno, pero esas palabras que el apóstol está dándole a la gente, ¿sí? Piensen ustedes que están oyéndolo, que ustedes son los algunos y que son los judaizantes y que son de la iglesia de Corinto también.
esas palabras que él está dando de lo que está diciendo son realmente cosas muy dimensionadas, que no todo el mundo las conoce. Y precisamente por estas cosas que él estaba diciendo, lo vieron como un sobregirado espiritual, es decir, un predicador sobregirado. Está diciendo cosas fuera de proporción que no se las entendemos. Indiscutiblemente, dijeron, ha caído en el fanatismo que lo ha llevado a padecer cierto grado de locura, y empezaron a llamarlo loco. Pablo diría que le gusta esa locura con Dios, que padecía trastornos mentales por las cosas tan profundas de las que hablaba, pero cosas verdaderas pero profundas que quedaban fuera del alcance de los creyentes, que no eran más que creyentes carnales superficiales. No eran creyentes que podían entender el lenguaje de Pablo. Y justo a esos que pensaban sin duda, les dice Pablo que está bien, que ya no va a hablar con locura, que ya no va a sacar las domingueras, diríamos nosotros. Amén. Pero Pablo dice, está bien, hombre, voy a empezar a hablar a la altura de ustedes. Les dice que procurará ante ellos ser cuerdo, pero que se reserva el derecho de su locura. Alabado sea Dios. Que se reserva el derecho de su locura para practicarla con Dios. Alabado sea el Altísimo. Qué preciosas cosas manejó este hombre. Pero justo allí, en ese ceder del apóstol, en realidad retomo algo del mensaje pasado, sutilmente aborda la deficiencia entre creyentes del egoísmo, pero que de ningún modo está hablando del egoísmo entre creyentes o el egoísmo que se tiene con el prójimo, que él está pensando en el egoísmo que los creyentes practican contra Cristo, el cual, exento de egoísmo, el Señor Jesús se entregó por todos en la cruz del Calvario. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Pero que ahora los creyentes le escatiman que Él viva en ellos su vida, porque afirman que su vida es su vida. Pedro diría, comprado fuimos por sangre. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. De tal manera que vivir la vida como uno quiere, cuando que somos propiedad de Cristo, es cometer atropello a una propiedad ajena. Piénselo así, porque no es su vida, la compraron. Y es precisamente frente a ese hecho que el apóstol confronta las maneras de pensar de los creyentes y descubre que le niegan al crucificado el derecho de vivir en ellos para Él. ¿Qué le parece? Oye, ¿cómo se oye eso? ¿O no lo expliqué bien? Le niegan al crucificado, que se entregó sin egoísmo, le niegan el derecho de vivir para Él. Y egoístamente viven para sí mismos.
Y es cuando en el mensaje pasado vimos al apóstol sustentando la más vigorosa tesis de un no a la vida propia. Los creyentes no pueden practicar la tesis de mi vida es mi vida porque es mi vida propia. Discúlpeme, lo compraron en la cruz del Calvario. Amén, mis hermanos. Ánimo, no se pongan tristes, que nos espera un futuro glorioso. Alabado sea Dios. Diciendo en el verso 15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. Y yo hice hincapié en una cuestión muy importante, que a veces se piensa que ese pasaje tiene que ver solo con los creyentes. Ese pasaje tiene que ver con el mundo entero. Es decir, los hombres que viven eternamente en pecado no tienen derecho a vivir en pecado porque murieron por ellos. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Sí, porque luego se usa como subterfugio. Bueno, es que él no es creyente. Pues no será creyente, pero murieron por él. Y Pablo está diciendo para que los que viven, que nada más los creyentes estamos vivos, los otros no. Qué interesante, porque eso es una apreciación absurda. De tal manera que nadie puede conducir su vida a su propio arbitrio como si fuera propia. Y es así como en ese cuerpo de ideas llegamos al verso 16, que va con dedicatoria a los judaizantes. ¿Cuáles judaizantes? Los judaizantes que eran judíos, porque hay judíos que no son judaizantes y hay judíos que son judaizantes. Y Pablo está lanzando sus palabras contra los judíos judaizantes. Usted dice, pero ¿por qué o qué pasó? Eso es precisamente lo interesante de lo que hizo el apóstol Pablo. Pero pasaje del verso 16 que no deja de ser enigmático. Incluso daría la impresión que quiere dejar en la mente de sus lectores la posibilidad de que él hubiera conocido a Cristo durante los días de su ministerio. Que muchos investigan, tratan de explicar. No tienen que explicar nada. Si el apóstol no explicó, ¿para qué va a explicarlo usted? Y por lo que le voy a decir, puedo adelantarme y afirmar que el apóstol Pablo no conoció a Cristo en los días de su carne. Usted está pensando, ¿y cómo lo sabe? Bueno, puede ser que haya conocido a Jesús en los días de su carne, pero nunca lo identificó como el Cristo. Por lo tanto, con todo derecho podía decir, yo no conocí jamás a Cristo. Yo quiero que vaya usted procesando estas ideas. Pero volvamos. Para dar por cierto que no tenía la intención de haber conocido o no a Cristo en los llamados días de su ministerio. Y entonces yo le digo a Pablo, ¿y entonces para qué decir las cosas de esa manera? Pues si no estás afirmando ni negando una cosa, ¿qué sentido tiene que lo menciones? Es aquí donde entramos. Esto lo dijo por causa de los judaizantes, judíos judaizantes, que fíjese lo que hacían. Se hicieron a la iglesia de Corinto creer que ellos tenían ventaja sobre el apóstol Pablo, porque ellos sí habían conocido a Cristo, a Jesús en los días de su ministerio, y que Pablo no. Que Pablo diría,
lo conocieron en los días de su carne y ¿qué lograron? Alabado sea Dios, vamos a aclarar ese detalle. Que ellos lo habían conocido en los días de su ministerio, en los días de su carne. Como dice Hebreos 5:7, habla de Cristo cuando estaba en los días de su carne. En los días de su carne ofrecía ruegos, súplicas y con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la carne, de la muerte. Escúcheme bien, ese es el Cristo en la carne. Rogaba y lloraba. Pero ese Cristo que estaba rogando y llorando no es el Cristo de ahora. Alabado sea Dios. Porque el Cristo de ahora está glorificado y sentado a la diestra de Dios. Alabado su nombre. Ejerciendo señorío universal. No está llorando ni rogando. Tiene dominio universal. Yo no sé si ustedes van conmigo o a lo mejor realmente yo no me sé explicar. Y es cuando Pablo habla y les dice a esos judíos judaizantes, en el verso 16, primera cláusula, de manera que nosotros de aquí adelante a nadie conocemos según la carne. Algo así como, señores corintios y judíos judaizantes, por consecuencia que Cristo no está en la carne, donde se vive bajo las condiciones de parentesco, de raza, de tribu, de condición social. Y si ustedes se jactan de tener ventaja por haberlo conocido en la carne, será solo una ventaja carnal, porque no lo conocen al Cristo glorificado. Alabado sea Dios. Y es cierto, diría el apóstol, puede decir, no conocía a Cristo en la carne. O quizá lo haya conocido. ¿Sí? Quizá lo haya conocido. Y vea lo que dice. ¿Y cómo lo dice? Él no dice que conoció, fíjese bien, ¿cómo lo dice? Él no dice que conoció a Jesús en los días de su carne. ¿Lo notaron? Es decir, no dijo que había conocido a Jesús en los días de su carne, sino que dice, si a Cristo conocimos según la carne. Porque para conocer a Cristo según la carne, yo debía haber conocido a Jesús e identificarlo con el Mesías de Dios. Pero si a Jesús no lo identifiqué, no conocí al Cristo en la carne. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Por una razón. ¿Por qué no conoció a Jesús el Cristo? Porque dijimos que para conocer al Cristo, que era Jesús, necesitaba conocer a Jesús e identificarlo con el Cristo. Pero Jesús, para el apóstol Pablo en los días de su inconversión, Jesús no era alguien de interés. A él no le interesaba ese profeta de Nazaret que le decían Jesús. Y con todo derecho nunca pudo identificarlo con el Mesías. El Mesías que él buscaba, a Jesús jamás lo identificó como el Mesías, como el Cristo. Y el día de su conversión afuera de Damasco, jamás lo identificó como el Mesías, como el Cristo. Y el día de su conversión en las afueras de Damasco, escuche bien,
Las palabras que el Señor Jesús le dirigió a Saulo nunca fueron: Saulo, Saulo, yo soy el Cristo a quien tú persigues. No le dijo así. Le dijo enfáticamente: yo soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues. Alabado sea Dios. De un aplauso al Señor. Yo no sé si esto sea muy duro de entender, estas ideas, ¿sí? Pues entonces voy a tener que decir con qué razón los judaizantes y los algunos pues no lo entendieron y dijeron que estaba loquito. No van a decir que estoy loquito. Ahora ha conocido que Jesús, a quien él no había esperado y a quien sin duda no le interesó jamás conocerlo, ahora se enteró que era el Cristo Jesús también. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. No solo Jesús, soy el Cristo. Y aquí la cuestión. Es aquí donde se crece el apóstol. Es cierto que no conoció a Cristo en los días de su carne, porque no conoció que Jesús era el Cristo. Pero lo conoció ahora que está glorificado, bajo condiciones superiores. Y que es a este Cristo glorificado a quien todo creyente debe conocer. Alabado sea Dios. Al Cristo glorificado es a quien debe conocer el creyente. Bajo condiciones superiores. Y por lo tanto, de aquí adelante, en la carne, señores judíos, judaizantes, en la carne no conozco a ningún judío. Me interesan solo aquellos judíos que conocen a Cristo en su condición del Cristo glorificado. Cosa menos que esa, diría Saulo, no es de mi interés. Y a causa de ese cambio entre el Cristo en los días de su carne y el Cristo glorificado, es que el apóstol hace esta declaración tan fascinante, que de la muerte de Cristo al resucitar nació una nueva vida, porque Cristo resucitado ya no es el mismo Jesús de Nazaret. Una nueva forma de vida. Y por causa de ese cambio de cosas, él afirma que Cristo ha creado una nueva condición de vivir. Es decir, ¿o acaso no dice la Escritura, el que esté en Cristo nueva criatura es? Por lo tanto, vivir para Cristo no es vivir según la carne, porque Cristo ya no está en la carne. ¿Ven ustedes la lógica, Paulina? Y es que a veces, yo digo que de tanto pensarle a veces rechina esto. Es muy cierto. Es más fácil que entremos en bendición y alabanza y hablar en lenguas y todo, y no meternos a que 2 y 2 son 4. Un nuevo orden de cosas ha nacido, porque Cristo es el nuevo hombre. Alabado sea Dios. Que no puede ser conocido por una relación como los humanos, que ese Cristo es distinto, que debe ser correspondido por un hombre nuevo, por una nueva criatura, que las antiguas relaciones, aunque honrosas, pasaron. Que en griego significa hay que dejarlas de lado. ¿Cómo sería dejarlo de lado? Usted cuando deja algo de lado sencillamente ni voltea a verlo, no le hace caso. Que esa vida pasada debe dejarla de lado, dice el griego, como si nunca jamás hubiera existido. Pero también en griego significa ya no usen ese instructivo. ¿Qué les parece, Pablo?
ya que para esa nueva criatura hay un nuevo instructivo, un nuevo orden, que nada tiene que ver con lo que conocimos en la carne, que es la misma idea de no a la vida propia. ¿Es correcto, hermanos? Significa que el intento de hacer vida cristiana, tomando como base la vida natural propia, es impracticable. Pues la dimensión en que Cristo vive, el Señor y Cristo, descalifica el valor que los judaizantes le daban el haber conocido a Cristo en los días de su carne, que esa era cosa que nada tenía que ver con el Cristo de ahora. Miren lo que está haciendo Pablo. ¿Sí se dieron cuenta de lo que hizo Pablo? Pablo le está dando una paliza a los judaizantes, hermano. Y que entonces él nada tiene que ver con ellos. Con los parientes judaizantes nada tiene que ver. Que ese nuevo orden que ha nacido ha traído al hombre nuevo. Porque solo el hombre nuevo es el único compatible con la vida de Cristo glorificado. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. La idea es categórica. Todo ha sido reemplazado por un nuevo orden superior que queda fuera del alcance de toda relación humana. Y todo lo que no sea en ese orden no tiene valor. Es decir, en realidad para todos nosotros, la vida cristiana en la carne no tiene ningún significado. Para todos. ¿De qué valía entonces a los judaizantes haber conocido a Cristo en los días de su carne? ¿De qué les servía? Pues de nada. Iba cerrando todo ese cuerpo de ideas. Y dice en el verso 18, y todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió así por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y una reflexión sobre estos últimos pasajes. Todo lo que hizo Dios, dice el apóstol. No hay redención hecha por hombre. No hay redención sin Cristo. Y alguien dijo, ¿qué ha dejado de hacer Dios por nosotros que no le amemos? Otro dijo, ¿qué mal nos ha hecho alguna vez? En cambio nosotros lo hemos desairado como cristianos, lo hemos ofendido y deshonrado, cuando que Él nos colmó de beneficios. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Lleno de rebeldía, en vez de alejarse, de mil maneras nos llamaba. Y en vez de hacer caso a sus llamados, proseguimos ultrajándolo, ofendiéndole. Y ni así buscó Dios vengarse de nosotros, sino que corrió tras nosotros y nos detuvo cuando huíamos de Él. Se paró en nuestros caminos y nos diría, no me andabas buscando, pero yo vengo por ti. Alabado sea Dios. Que aunque no preguntáramos por Él, Él nos andaba buscando. Envió profetas y se los apedreamos, se los matamos. ¿Y qué hizo Dios entonces? Envió más profetas. Envió a su mismo hijo y se lo matamos. Y hay una idea muy preciosa de Pablo en su carta a los Romanos. Ciertamente nadie muere
por un justo. Es decir, usted tiene una persona que la conoce por gente muy justa. ¿Usted muere por ella? Pues no, claro que no. Lo aprecio, es un hombre justo, pero que me pida la vida por él, pues no. Nadie. Pero tenemos, dijo Pablo, otro hombre, es el hombre bueno. Y ser bueno es mucho más que ser justo. Dice, pues ni aún así podría alguien morir por un hombre bueno. Pero mire la lógica de Pablo. Si no se muere por un hombre justo ni por un bueno, ¿cómo va a morirse por un pecador? Alabado sea Dios. Pues es lo que Cristo hizo por nosotros. Amén. ¿Cómo va a morir? Pero Pablo fue más allá. Dijo, pero eso no es todo. Tenemos un pecador, pero hay un problema. Todos somos enemigos de Dios. ¿Puede alguien morir por nosotros y perdonarnos cuando que nosotros le matamos a su propio hijo? Nadie perdona que le maten a su hijo, pero Dios nos entregó el ministerio de la reconciliación. Alabado sea Dios. Póngase de pie, por favor. Yo espero que estas ideas de Pablo se vayan aprendiendo. Porque estos mensajes no son tanto mensajes, son enseñanzas. La intención es que usted descubra esas verdades preciosas de la fe. No, pero está peor si muriera por un enemigo. Y Cristo hizo eso, murió por nosotros. Y Dios nos otorgó el perdón por causa de su Hijo. Amén. Alabado sea Dios. Amén. Pablo diría, este es un evangelio de locura. Cantemos al Señor esta tarde. Ya me estoy componiendo de mi voz. Hay días en que ando muy bien. Sí. ¿Cómo se sienten, hermanos? A ver, quiero oírlos a ustedes. ¿Creen ustedes que estas cosas son para reflexionarlas? Pero reflexionarlas es pensarlas, admirarlas, buscarle la comprensión. Yo espero que esto sea para eso, que se queden en el corazón de ustedes. Dios me los bendiga, mis. Cantamos entonces. ¿Cuál cantamos? Veo a Cristo coronado de alabanza. Veo a Cristo coronado de alabanza y de gloria. Murió lleno de misericordia, siendo con poder y gran gloria. Veo a Cristo sentado a la diestra del Padre, intercediendo en lugares celestiales, juzgando a todo aquel que le eres glorioso, Rey victorioso, venciste a todo mal. Eres glorioso sobre toda autoridad, todo reino y poder está bajo